Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, hoy es nuestra segunda unidad, donde los temas que vamos a abordar van a ser los siguientes. Víctima de abuso sexual en la infancia, los factores de riesgo desde varios autores, ¿sí? Eh, Vamos a hablar sobre los sentimientos de las víctimas y los indicadores para la detección del abuso sexual, ¿sí? Donde lo vamos a desarrollar de una manera más profunda, ¿sí? Bien, para poder dar comienzo tenemos que entender de que los niños, niñas, por su condición de tales, son vulnerables al abuso sexual. ¿Por qué decimos por su condición? Porque la edad, porque ocurre en la infancia, ¿sí? Va a estar dado en la infancia, donde varios autores nos dicen que cuando más menor es el niño, aumenta ese factor de riesgo. También porque, bueno, hay una cierta etapa que es la pubertad, donde hay cambios corporales y acá también esto es donde se puede haber cierta atracción también. La dependencia, los conflictos familiares, ¿sí? Donde hay roles de dibujados, ¿sí? También son factores de riesgo. Los niños que viven en la calle. Además, la personalidad, porque de esta manera es donde puede escoger el abusador para su gratificación sexual y cometer ese abuso sexual, ¿no? Bien, después tenemos algunas características que favorecen a algunos niños y no a otros, ¿no? Sean abusados sexualmente, ¿sí? Entonces tenemos lo que son los factores de riesgo y también los indicadores, que estos indicadores nos van a favorecer para poder hacer una detección, ¿sí? Si bien estos indicadores muchas veces nos van a marcar que hay ciertas consecuencias que van a tener los niños, que van a ser a largo plazo o a corto plazo. Esto es fundamental que lo vamos a ir profundizando más adelante. Un factor relevante que nos dice que es el sexo, donde muchas investigaciones se han hecho, ¿sí? Y han arrojado que el sexo que predomina mayoritariamente es el sexo femenino. Bien, ahora vamos a continuar con varias concepciones, ¿sí? De autores, donde nos dice por qué se produce en la niña, qué prevalece más, por qué el abusador escoge a tal personalidad, ¿sí? Y qué sucede también, ¿sí? Porque se dice que son factores de riesgo. Bien, donde en primer lugar tenemos a Finkelor en 1980, donde nos dice que uno de cada tres niñas han sido abusadas o serán abusadas sexualmente antes de cumplir los 18 años, donde el análisis que hizo este autor es que predomina más en las niñas, ¿sí? El abuso. Bien. Después tenemos el Cantoni Cortés en 2003, donde, bueno, ellos nos dicen que se han hecho tasas superiores, ¿sí? Donde explica que las niñas, ¿sí? Tienen mayor riesgo a tener abusos sexuales. Y que también puede suceder que se dé el abuso sexual en los varones, en los niños, pero sucede que el varón oculta y denuncia menos, ¿sí? Porque se debe a este modelo de masculinidad, ¿sí? Por la vergüenza, por el temor, ¿sí? Entonces sucede esto, que ocultan. Bien, después tenemos a Intevi en 1998, donde nos dice que a los niños, a los jóvenes, a los adultos, sucede que se les dificulta poder hablar que han sido abusados, que han sido víctimas de abuso. Porque, bueno, esto se debe a la presión del modelo de masculinidad, también por la fuerza física, también eso porque le inculcan de que deben cuidarse a sí mismos y deben defenderse solos. Y entonces lo que sucede acá es que ocultan, ¿sí? Ocultan, siente vergüenza, temor al que dirán. Entonces sucede que no denuncian, ¿sí? Estos abusos sexuales. Aunque hoy en día hay cierto cambio social donde se pueden ver en las redes que hay adolescentes que hacen denuncias que han sido abusados, ¿sí? Pero bueno, esto más que nada es lo que nos dicen los autores, ¿sí? Bien. Echeverúa y Corral en 2006 nos dice que existe un número mayor de abuso sexual en niñas que se va a dar en la modalidad intrafamiliar, que el abusador está dentro de la familia, ¿sí? Estos abusos se dan dentro de la familia. Y existe un número, ¿sí? Mayoritariamente en niños y que se da la modalidad extrafamiliar, que el abusador es un extraño, que se da los abusos fuera
del entorno de la familia, ¿sí? Bien. Después tenemos a Baite Moreno, el 2015, donde nos dice que cuando más menor es el niño, es mayor el riesgo, ¿sí? De ser maltratado y abusado, porque ahí hay cierta causa de dependencia emocional, entonces es más vulnerable, ¿sí? Bien. Después tenemos a Finkelor, de vuelta, que nos dice en 1998, que plantea que los niños son vulnerables a cualquier edad, ¿sí? Una amplia gama, pero también nos dice que puede suceder que se den las niñas por la etapa de la pubertad, ¿sí? Donde pueden volverse más atractivas para los adultos. Después tenemos a Loureiro en el 2003, donde nos va a decir que manifiesta que la edad promedio de que se produzcan los abusos sexuales es en los 11 años y que lo más habitual es en niños menores a 3 años, ¿sí? En donde la obtención de los datos, ¿sí? Cuando son muy menores, es muy difícil, ¿sí? Se dificulta porque ellos no se acuerdan, no pueden reconocer quién fue quien los abusó, ¿sí? Entonces ellos no recuerdan. Otro factor de riesgo fundamental son los niños con discapacidad, ¿sí? Porque bueno, hay dependencia física, necesitan de un otro, entonces se dice que son vulnerables y también, bueno, es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo también son los niños que previamente han sido victimizados, que han sido abandonados, ¿sí? Y que están en busca de afecto y reconocimiento, son fuertemente vulnerables, ¿sí? A eso. Otro de los factores también a aquellos niños que pertenecen a familias monoparentales, divorcios, familias separadas, ¿no? También cuando vuelven a tener, ¿no? A traer un miembro de la familia, resulta que ese no tiene un vínculo parentesco. Y esto sucede, ¿no? Cuando se separan y traen a una persona a vivir con ellos y resulta que esta persona es el abusador de los hijos, ¿sí? También las conflictivas maritales, ¿sí? Los roles que son difusos, desdibujados, ¿sí? Otro factor de riesgo también la madre, cuando es menor, tiene un hijo, ¿no? Y es menor, es un factor de riesgo también. Bien. Cantón y Cortés nos dice que la disfunción familiar no solo es un riesgo de abuso sexual, sino que también acentúan sus efectos una vez producidos, ¿sí? Que hay ciertos efectos, ¿sí? Que esto lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, los niños son objeto de abusos sexuales, ¿sí? Padecen mayor riesgo y nivel de estrés, ¿sí? De existir en funcionamiento familiar negativo, ¿sí? Donde hay más conflictos y menos comprensión, ¿sí? Entonces ellos sufren esto, padecen mayor nivel de estrés, al existir dentro de la familia no va a haber cierta conflictiva, cierto negativismo, ¿sí? Entonces produce eso y no lo pueden comprender. Bien, Rivera en el 2012 nos va a decir que los niños en situación de riesgo, ¿no? Aquellos que están en situación de pobreza, de económicos, donde, bueno, tienen carencia, como por ejemplo los niños que viven en la calle, donde ellos no están resguardados, ¿sí? No están seguros, y entonces es un factor de riesgo para que se le produzcan los abusos sexuales a ellos, ¿sí? Bien. En cuanto a la personalidad y las víctimas, generalmente los abusadores escogen niños donde no presentan resistencia para los abusos sexuales, donde tampoco no van a revelar, ¿sí? Esos contactos de abusos sexuales que han sido abusados, entonces no revelan. Pueden tratarse de niños con personalidad retraída, niños solitarios, que muchas veces cuesta que se puedan interactuar con otras personas y entonces eso hace que no puedan contar que han sido víctimas de abuso sexual. También por problemas complejos, donde sucede que hay ciertos problemas en la familia, entonces también puede suceder de que no puedan confiar en alguien de la familia, así para poder contarlo. Esto sucede cuando, bueno, padres separados viven con viven con aquel, o viven con los abuelos y resulta que no hay confianza, ¿sí? Para poder acceder por cierta problemática, ¿sí? En la familia.
Baite Moreno en el 2015 nos dice que los abusadores escogen a niños con rasgos sumisos, pocos asertivos, ¿sí? Con eso, niños que también son extremadamente tímidos, lábiles y mayormente que se puedan manipular. Esos niños son los que buscan, ¿sí? Los abusadores, que son pobrecitos tímidos, que no, que, que son sumisos, ¿sí? Que los pueden dominar y que ellos los pueden manipular, ¿sí?